Y bueno, te doy la palabra para que hables algo del Día del Patrimonio 2021 en 4 hospitales públicos. El Día del Patrimonio en los hospitales públicos que nos mancomunamos, el Maciel, el Español, el San Bois y el Hospital de Clínicas, fueron coordinados por el equipo del proyecto Museo de Ciencias de la Salud, que valga decir fueron coordinados por los doctores Sergio Martínez de Becchi y Valentín López Viera. Nos sumamos todas las unidades que trabajamos. El Vilar de Bo no pudo estar por razones bien conocidas y el Pasteur todavía no da muchas señales para sumarse como hospital patrimonial que es. Pero la fuerza de esto estuvo en esa presencia del proyecto del museo trabajando en conjunto y haciendo el Día Tradicional del Patrimonio en el San Bois, que fueron 5 visitas guiadas ininterrumpidas entre las 10 de la mañana y las 18 horas. Visitas guiadas generosas, con poca gente, en un hospital que ustedes saben es abierto, Hospital Parque, y entrando solo a 2 recintos, a un espacio patrimonial que inauguramos, con un laboratorio, un consultorio y una sala de operaciones que tienen prácticamente todos los objetos básicos de época, especialmente la sala de operaciones. Y en el Maciel renunciamos, a pedido del director, a hacer las visitas guiadas y hicimos la obra de teatro Liberalismo y Jacobinismo, la expulsión de los crucifijos, representada por Polizón Teatro en 2 funciones, que salió muy bien y puso en valor la famosa polémica de Rodó con sus correligionarios vallistas más radicales, haciendo hablar a el gran cirujano católico, poniéndose del lado y tomando las palabras textuales de Rodó, Luis Pedro Lenguas, y Augusto Turene, que era un hombre muy cercano a José Escoceria, que era el presidente de la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública, como todos nosotros sabemos, y logramos conjuntar los textos en una obra corta y salió muy bien. Gustó y ha tenido una repercusión positiva porque el Ministerio de Educación y Cultura, a través de su Dirección Nacional de Cultura, organiza unos debates que se llaman arenas de debates y que el próximo es liberalismo y jacobinismo. Es decir, que no lo hacen por nuestra obra de teatro, vamos a entendernos, pero sí nos han invitado a participar en ese debate por nuestro aporte. Y quisiéramos tratar de que esa obra de teatro se pasara 2 veces más, por lo menos una en Montevideo y otra en Paysandú, de donde era oriundo Lenguas, y de donde era oriunda Paulina Luisi, que es una protagonista central en esta obra de teatro, porque era estudiante de medicina en el momento de la polémica en 1906, estudiante de medicina avanzada, ¿no es verdad? Y en el Hospital de Clínicas hicimos 2 exposiciones importantes de gestión, de creatividad, haciendo a través del taller de costura del hospital uniformes diseñados para el personal médico y de funcionarios, diseñados en los años 50, y fueron hechos con las telas iguales, el mismo tipo de tela que marcaba el diseño de los arquitectos o de los ayudantes de arquitectos. No sabemos quién los hizo, no están bien firmados, tan solo firmados los dibujos, y es una exposición preciosa, un poco impactante desde el punto de vista patrimonial, y hecha con las manos actuales del taller de costura. Y luego el 70 aniversario de la imprenta del hospital, donde se hicieron visitas guiadas y se mostró una publicación reciente que presentaremos en la sociedad, esperemos el próximo mes o en diciembre, una publicación sobre los 70 años de la imprenta del hospital, que nació en 1951, que fue previa al hospital asistencial, que es una publicación de investigación austera, que se imprimió además en la imprenta del hospital. Es un folletito muy simpático, muy bonito, que ya tendrán oportunidad de ver. Y
En el Hospital Español, digamos, de alguna manera se recogió lo hecho hace 6 años, hace 9 años atrás, en el 2017, cuando el hospital cumplió 10 años de Hospital de ACE, y la fotogalería que inauguramos en aquel momento se puso en valor, más la muestra por primera vez del objeto original del álbum del Hospital Asilo Español, del Hospital, perdón, Sanatorio Español, cuando se inaugura su gestión de Hospital Sanatorio en 1922, un fotoreportaje extraordinario hecho por un fotógrafo extraordinario de época. Y todo eso fue coordinado en conjunto por el equipo del proyecto Museo de Ciencia de la Salud, que creo que es la peculiaridad que tuvo estos días del patrimonio en los hospitales públicos. Vamos a entrar en la primera parte expositiva relacionada con museología y le vamos a dar la palabra a Augusto Soiza, que nos va a ilustrar acerca de Pintando la muerte, el retrato post-mortem de Miguel Antonio de Vilar de Bo, Buenos Aires, 1844, un estudio médico-legal y tanatológico. Adelante, Augusto, cuando quiera. Es excepcional realmente para nuestro ámbito rioplatense poder estudiar por vez primera un retrato al óleo realizado después de la muerte del personaje a 177 años, de plasmado en la tela. Bien, el estudio que hemos hecho de este retrato, hecho con una óptica de un médico legista, que recurre a los aportes de la teoría y la práctica de la tanatología, que son comunes en esa especialidad, para interpretar ese retrato. Y lo confronta a ese retrato con la documentación y la bibliografía que existe sobre el personaje. En ocasión de celebrarse en el Uruguay el Día del Patrimonio en octubre de 2020, dedicado a exaltar, como sabemos, la vida y trayectoria del médico uruguayo Manuel Quintela, se montó en el Museo Histórico Nacional, en la Casa de Fructuoso Rivera, una exposición que se tituló, como dice acá la diapositiva, Entre la vida y la muerte, salud y enfermedad en el Uruguay entre siglos. Y para la misma se extrajo del acervo del museo, por vez primera desde que esa pintura, ese retrato ingresó al Museo Histórico, ese gran retrato al óleo identificado como Miguel Antonio Vilar de Bo, que se colgó en el primer piso de la casa del museo. El hecho de ser, acá tenemos la cartela metálica que identifica el retrato. El hecho de ser este hombre, Miguel Antonio Vilar de Bo, el padre de nuestro primer médico académico, Teodoro Miguel, médico de formación europea, nacido en el territorio oriental, que fue el primogénito de él, nacido en Montevideo en 1803 y muerto en la epidemia de fiebre amarilla de 1857, ya de por sí podía justificar en esa exposición, en ese Día del Patrimonio, la pertinencia de colocar su retrato en la exposición. Es el padre de nuestro primer médico académico. Pero vean ustedes que el artista, el retratista, que plasmó en la tela el busto de su padre, de Miguel Antonio, le reprodujo ya cadáver, con algunos aditamentos inhabituales en los retratos, que hicieron sospechar una enfermedad o una lesión oculta, tal vez vinculada a la muerte del personaje. Este retrato es el original, así como lucía en la exposición, el retrato original de Miguel Antonio Vilar de Bo, expuesto el día del matrimonio con su marco original. Bien, el óleo post-mortem pasó entonces, en el curso de esa exposición, Salud y Enfermedad, a tener entonces una connotación especial más allá de ser el padre de nuestro primer médico académico, porque podía tener algo que esas telas, esos vendajes, ocultaran.
tenía nada menos que salud de enfermedad en la época en que vivió y murió entre nosotros Miguel Antonio Vilar de Bo. ¿Qué había debajo de lo que pintó el artista? Interesados por develar el enigma, recibimos del Museo Histórico Nacional varias fotografías de este retrato de diferente calidad y personalmente lo examinamos y lo fotografiamos desde diferentes ángulos. Uno de los responsables de mi intervención en el estudio de este retrato ha sido el colega de la Sociedad de Historia de la Medicina y nuestro amigo, el doctor Juan Ignacio Gil. Es él que a través de su conexión con las autoridades, la dirección del Museo Histórico Nacional, me invitó, se me cursó invitación para hacer un examen, como lo habían hecho también otros médicos, entiendo, hacer un examen del retrato para tratar de dilucidar qué es lo que estaba representado en esta tela. Así que él es en parte el responsable principal de mi intervención. Entonces el dilema de lo que muestra el retrato, su resolución y la respuesta que di es el motivo de mi trabajo, de este escrito y de esta presentación. Lo primero que, a mayor aumento, con las irregularidades de la tela por los años transcurridos, vemos ahí un enfoque más particular de la tela, del retrato. Bien, frente al hecho de la invitación, comencé a buscar documentación sobre la misma. Y lo primero que fui a consultar es de mi biblioteca el catálogo descriptivo del Museo Histórico Nacional en su tomo 1, formado este catálogo a instancias de su director, durante largos años, el historiador Juan Pibel Devoto. En el catálogo descriptivo está, como vemos en la página 123, está citado el retrato bajo el numeral 13. Esto es efectivamente lo único que prácticamente tenía el Museo Histórico Nacional sobre la tela. Es un óleo sobre tela, por ahí sin firmar, pero en el ángulo inferior izquierdo y al sesgo se le da pre-cadáver, es decir, ante el cadáver o después del cadáver, con un nombre, Albin Fourier, y una fecha, febrero 8 de 1844. Luego sigue una descripción donde se destaca básicamente que tiene una gran mancha violácea y una venda negra por debajo del mentón, viste levita marrón y chaleco, etcétera, etcétera. Y luego aparece entonces el origen del ingreso de ese retrato al Museo Histórico Nacional. Procedencia, lo dice ahí abajo, donación de los señores Jorge y Antonio Soler, que es Antonio Soler Vilar de Bo, que son bisnietos del retratado. Así que con esta información muy sumaria, lógicamente comenzamos a analizar la tela. Bien, ya hemos dicho que los donantes son los bisnietos del retratado. El retrato, en realidad, porque este hombre murió en Buenos Aires, quedó en manos de sus sucesoras, fundamentalmente era la que lo tenía su nieta, Irene Vilar de Bo de Soler, que falleció en 1933. A la muerte de la nieta del retratado, pasó todo el material, es decir, el cuadro y la documentación pasó a sus hijos, que son justamente Jorge y Antonio Soler Vilar de Bo, que son los que finalmente donan al Museo Histórico Nacional el retrato, junto con una voluminosa cantidad de documentación personal de este hombre de Miguel Antonio Vilar de Bo,
que quedaron entonces en el acervo del museo. Hay que citar acá que este material, es decir, el material documental, fue consultado y está consignado como tal por el profesor Mañé Garzón en su libro sobre Teodoro, en su excelente obra, Teodoro Miguel de Vilardebó, donde da cuenta de haber revisado la totalidad de la documentación de Miguel Antonio Vilardebó, que fueron 226 documentos. Ahora bien, es singular que en ninguno de esos documentos figuran datos sobre la pintura. Tampoco es verdad, ninguno de los que se han ocupado de Teodoro Miguel de Vilardebó han hecho referencia a la existencia de este retrato. Ni Rafael Schiaffino, ni el profesor Mañé Garzón. Así que entonces estamos ante un hecho prácticamente inédito. Desde que se donó el retrato al Museo Histórico Nacional hasta el Día del Patrimonio del 2020, ese retrato permaneció en los depósitos del museo. Pibel Devoto no lo expuso nunca. Y seguramente es esa ignorancia que se tiene del retrato que se tuvo durante todos estos años se debe a las características del mismo. Es decir, que lo que representa no es una figura elegante, no es una figura de un patriarca atractivo, sino que es un hecho absolutamente insólito que se represente un personaje retratado después de la muerte, provisto de este tipo de vendajes que hacen suponer la existencia, algo que realmente no es agradable a la vista, de una enfermedad o lesión desconocida. También dentro de las consultas efectuadas, ya sabemos que dentro de la documentación de esos 226 documentos no hay referencias a esta pintura. También existe, y también lo saqué de mi biblioteca, comprado hace muchos años, esta obra. Justamente es la biografía del personaje retratado, don Miguel Antonio Vilardebó y su época, por Jorge Soler Vilardebó, es decir, uno de sus bisnietos y uno de los donantes del retrato al Museo Histórico. También hay que decir que esa obra que contiene, está escrita básicamente por la documentación de esos 226 documentos conocidos, donados luego al museo. Esta obra se basa en los documentos y no tiene tampoco ninguna referencia al retrato de su bisabuelo, provisto de esos aditamentos y de esos vendajes. Bien, esta es la carátula entonces de don Miguel Antonio Vilardebó en su época. En este momento, ese libro me fue solicitado por el Museo Histórico Nacional para fotografiar algunas de las láminas que tiene en su interior, porque se va a publicar, entiendo yo, un catálogo de la exposición Salud y Enfermedad, y bueno, dentro de ese catálogo va a estar reproducido parte de este libro, de esta biografía de Miguel Antonio Vilardebó. En la cartera que luce al lado del retrato colgado en el primer piso de la casa de Rivera, la cédula catalográfica identifica al autor como Alvin Fourier, que es el que hizo el retrato frente al cadáver de Miguel Antonio Vilardebó. Pero la cartera no dice Fourier, sino que dice Fabier, la cartera identificatoria. ¿Quién es el autor del retrato? Bueno, sin duda fue este hombre, probablemente esta es la foto, que es un retrato atribuido del pintor Alvin Auguste Fabier, que está fotografiado en su casa de campo en una isla de San Fernando, Delta del Paraná, Entre Ríos, República Argentina. Y esta fotografía ha sido publicada en una biografía que redactó su tataranieto Horacio Fabier y que figura en Internet.
Es decir, no tenemos la seguridad de que este sea efectivamente Favier, pero es probable que así lo sea el retratista. Este sería entonces Albin Favier, un francés, un pintor francés, nacido cerca de Marsella en 1809 y que murió luego en la República Argentina, en la jurisdicción de San Fernando en el delta del Paraná, en 1872. Pintor y dibujante. Favier constituyó uno de esos emigrantes, pintores y dibujantes, que vinieron del viejo mundo a hacer la aventura en América. La causa por la cual emigraron de su país de origen, no lo sabemos, no existe una documentación que nos pruebe cuál fue la razón de abandonar su país, pero constituyeron esa playa de pintores y dibujantes que sí vinieron a América, que han dejado testimonios de todo tipo hermosísimos. Uno de ellos ha sido justamente Favier. Este hombre formado, se dice que fue formado un discípulo de profesores célebres de la Academia de Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes de París. Así él lo ponía en sus reclames en los periódicos de Buenos Aires. Y dice Albin Favier, discípulo de profesores célebres, se está haciendo lógicamente la propaganda, ha decidido abrir una escuela de dibujo en Buenos Aires, en la que seguirá el mismo método de enseñanza que en la Escuela de Bellas Artes de París. Realmente parecería que fue un pintor, un buen pintor, y también un buen dibujante que utilizaba tanto el pastel como el óleo, y rápidamente, durante varios años, él tuvo viajes alternativos entre Montevideo y Buenos Aires, pero no existen trabajos que prueben cuál ha sido su actividad en nuestra ciudad, mientras que sí existen datos sobre su actividad en Buenos Aires. De cualquier forma, él en 1843 se estableció definitivamente en Buenos Aires. Un año después pintará el retrato de Miguel Antonio Vilardebó. Pero rápidamente Favier, este hombre, se convirtió en el pintor de las familias adineradas de Buenos Aires, lo que justifica que entonces se recurriera a su pincel durante seguramente la agonía de Miguel Antonio Vilardebó, porque era el pintor de las clases altas. Y además, lógicamente, también dentro de su propaganda decía que se especializaba en los retratos de los cadáveres. ¿Por qué entonces los retratos de los cadáveres? Porque era una forma donde todavía no existía la fotografía de recordar a los ascendientes y a los seres queridos. Rápidamente, cuando aparece entonces la fotografía en daguerrotipo, estos retratistas al pastel o al óleo desaparecen y se hacen fotógrafos como se hizo Favier. Y luego, cuando rápidamente, luego de 10 o 15 años, el daguerrotipo es sustituido por la fotografía en papel, ya ahí definitivamente acceden a ese tipo de recuerdos gráficos las clases más populares y ya no es necesario ser adinerado para contar con un retrato. Pero en la época que se hizo el retrato de Miguel Antonio Vilardebó, no existía la fotografía, por lo menos en el Río de la Plata, se tenía que recurrir al óleo o al pastel por pintores como Favier, y por supuesto era solamente accesible en las clases adineradas. El retrato de Miguel Antonio Vilardebó es el de un personaje que tuvo una actuación destacadísima en el Río de la Plata. Fue un hombre, es un catalán, fue nacido en Barcelona en 1773, era el hijo de un capitán mercante, y por eso él acompañaba a su padre en los viajes. Hizo varios viajes al Río de la Plata y finalmente en uno de ellos se quedó definitivamente para siempre en Montevideo. Aquí se hizo un hombre muy poderoso, por supuesto, un español monárquico y con antecedentes de
tráfico marítimo comercial, tuvo una vinculación con la metrópoli muy importante y se hizo un poderoso comerciante, comerciando con artículos pecuarios, el cebo, las astas, los cueros con la metrópoli y trayendo materiales o artículos que introducía en Montevideo. Se hizo saladerista, tuvo una estancia cerca de Paysandú, además fue cabildante, fue síndico procurador de Montevideo, hermano de la Hermandad de Caridad, ¿verdad? Y uno de los, diríamos, administradores del Hospital de Caridad más conocido. Viajó al Brasil acompañado de su hijo Teodoro Miguel, el médico, y qué es curioso, Teodoro Miguel Vilardebó no hace ninguna referencia a su padre con respecto a enfermedad y tampoco a ningún tratamiento que le haya proporcionado. ¿Estaba enfermo Miguel Antonio Vilardebó? Bueno, es difícil saberlo, no hay datos sobre enfermedades previas a la muerte. Se sabe de que tuvo 2 matrimonios, del cual el primero tuvo 6 hijos y en el segundo, con una sobrina, tuvo 10 hijos más, y por lo tanto es muy difícil que padeciera alguna enfermedad invalidante con esta abundante descendencia. Así que ninguna enfermedad o malestar o accidente se describió antes de 1843. ¿Qué pasó en ese año? Porque el retrato ha sido pintado en Buenos Aires. Estábamos en plena Guerra Grande. Bien. ¿Por qué tuvo que emigrar? Durante la Guerra Grande, estando en Montevideo, las autoridades necesitaban urgentemente fondos dinerarios y casas habitación para establecer cuarteles, alojamientos y hospitales. Es posible que le hayan sido, vamos a decir, le hayan sido tomados sin su consentimiento, o por lo menos sin su voluntad expresa, fondos dinerarios que tenía y también propiedades, por lo cual él decide emigrar en plena Guerra Grande a Buenos Aires. Vende todo lo que puede en la ciudad de Montevideo y se instala con su familia en las afueras de Buenos Aires. Ahí recibe incluso la ayuda de parte de su familia, pero sobre todo de sus agentes comerciales, que le permiten vivir poco tiempo. Vivió en Buenos Aires porque muere rápidamente. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se pintó este retrato? Acá vemos el retrato que reproduce en blanco y negro la biografía de Miguel Antonio Vilardebó, escrita por su bisnieto Jorge Soler Vilardebó. No tiene absolutamente nada. Sin embargo, este retrato fue pintado después de la muerte, como lo dice, como lo pone del lado inferior izquierdo Augusto Fabier. El aspecto del retrato, el aspecto del cadáver, porque después del pintado después de la muerte, cambia rápidamente. Es imposible que el cadáver mantenga su estado. Esta es una de las interpretaciones que se pueden hacer de este retrato. La Facultad de Medicina nos forma a nosotros como médicos para la vida, pero no tiene realmente una formación curricular importante para la muerte. Eso es un patrimonio prácticamente de la especialidad de la medicina legal. Durante mi actividad docente en la Facultad de Medicina, con los estudiantes primero y con los posgrados después, por supuesto, una de las componentes importantes de la enseñanza que originaba un natural rechazo era el demostrar los reconocimientos cadavéricos y las autopsias. Frente al cadáver, en la misma mesa que utilizó Elías Regules cuando fue profesor de medicina legal, ahí enseñábamos lo que las transformaciones del cadáver. Y se les advertía: miren ustedes que esto que observan ahora
va a cambiar rápidamente. No confundan lo que es un proceso cadavérico con una lesión, porque el cadáver tiene una evolución propia que no es la de la vida. Esa evolución progresiva que lo lleva a la destrucción, a la formación de un esqueleto y luego del humus cadavérico que al fin y al cabo se transforma en polvo. Es un proceso progresivo, inicialmente muy rápido, luego muy lento. Esos son los fenómenos cadavéricos precoces y los fenómenos tardíos. ¿Cómo es posible que Favier haya pintado este retrato después de ser cadáver con este aspecto? Si nosotros analizamos con precisión qué es lo que muestra la imagen, veamos. Muestra una imagen que no parece de un cadáver. Es una imagen de una piel sonrosada, nada que ver con la palidez cadavérica. Son unas pupilas brillantes, nada que ver con la opacidad pupilar del muerto. Son esos párpados abiertos que no se cierran luego durante el proceso postmortal. La mirada que erige hacia la izquierda no es tampoco la de un cadáver, que luego, cuando sobreviene el proceso de rigidez cadavérica, los músculos oculares, motooculares, tironean de las órbitas hacia el lado, hacia el centro de la hendidura palpebral. Acá Miguel Antonio está mirando soslayadamente hacia la izquierda, pero el cadáver pierde también su aspecto vital, es decir, esos surcos que observamos en el retrato. Luego, después de la muerte, la flacidez cadavérica termina por constituir una verdadera máscara que no tiene absolutamente ningún aspecto de lo que tenía en vida, pero sin embargo el retrato conserva sus surcos como si estuviera realmente vivo. Bueno, y además fíjense que Favier pinta, es decir, que lo que Favier pinta es una ilusión, es un retrato fantasioso. Fíjense en ustedes el pelo, es un cabello ensortijado, delicado, cuidado, apenas con algún trazo de canicie. No tiene barba tampoco, está rasurado. Ahora bien, este es el retrato de una persona madura, de una persona joven, o es el retrato de un anciano. Al morir, Miguel Antonio Belarrebó tenía 77 años. No es evidentemente el retrato de una persona de esa edad. Así que entonces, otro elemento más por el cual el pintor hizo una fantasía del cadáver. Y miren, veamos ahora, examinemos lo que tiene en su rostro, que es lo que llama la atención para ver si hay una lesión oculta. Después de la muerte, ¿qué es lo que sucede? No, vamos a verlo a mayor aumento. Lo que tiene no es una mancha en la parte del mentón y bajo el labio inferior. No, es un apósito. Es un apósito embebido de secreciones, probablemente sanguinolentas. Es lo propio del cadáver. Luego de la muerte, al producirse la distensión abdominal y la producción de gases dentro del cadáver, se produce la compresión tanto del estómago como de los pulmones, y el material líquido que contienen tiende a salir por los orificios naturales de boca y nariz. Este apósito que se observa claramente sobre el labio superior, el labio inferior y sobre parte del mentón y del cuello, es seguramente un dispositivo, un aditamento destinado, como se observa, como se hace actualmente por el personal funerario, para absorber los líquidos que expulsa el cadáver. Y ese lazo negro está conteniendo, evidentemente, el apósito para que el mismo no caiga. No hay, por lo tanto, allí ninguna lesión. Y sobre el cuello, alguien creyó ver una erupción o una enfermedad dermatológica, pero el retrato está hecho, el busto está hecho erecto. No es el cadáver que está depositado de cúbito dorsal sobre el lecho, donde
suponemos que murió Miguel Antonio. Está sostenido, en posición probablemente sentado, y esto que tiene acá sobre el cuello es probablemente un pañuelo por el cual está atado al respaldo de la cama o de la silla para mantener el torso y poder ser pintado o retratado. Ahora bien, los cambios cadavéricos, bueno, ¿cuál es? Es decir, la hipótesis de que estos son dispositivos funerarios y acá no oculta ninguna herida es esto. Lógicamente, como ya lo mostramos, aquí tenemos, comparando, es el mismo retrato, con pequeñas, muy pequeñas diferencias, lo que parecería que el retrato de la derecha ha sido corregido en cierta forma, ha sido modificado. Muy pequeñas diferencias que se pueden con lupa notar acerca sobre todo los pabellón auricular y de los párpados. Pero acá tenemos el aspecto que tendría Miguel Antonio Vilardebó presuntamente sin los aditamentos funerarios. Estamos ante el mismo retrato, pero en dos imágenes absolutamente distintas. Uno con aditamentos funerarios y otro sin ellos. El de la izquierda es el retrato existente en el Museo Histórico Nacional que permaneció sepultado en el archivo, en el depósito durante tantos años. El de la derecha, no sabemos dónde está, es el que figura en la lámina del libro de su bisnieto Jorge Soler Vilardebó. Favier pintó este retrato ante la muerte cadáver, pero la pintura de Caballete, con esta calidad artística, con estos colores, esta nitidez, no puede ser pintado en una jornada. Suponemos de que ya enfermo, su bisnieto en la biografía menciona, sin profundizar, que Miguel Antonio Vilardebó tuvo una afección cardíaca que finalmente lo llevó a la muerte. Suponemos que enfermo ya en Buenos Aires, la familia se contactó con el pintor. No podemos creer que apenas ya cadáver se dedicaran, fueran a salir a buscar un pintor, porque o no lo encontraban, o el pintor no estaba en la ciudad o estaba ocupado. Pero además no era común encontrar un pintor que hiciera este tipo de retratos. Pienso de que cuando Miguel Antonio Vilardebó enfermó gravemente en las afueras de su residencia, en su quinta, en las afueras de Buenos Aires, la familia contactó a Favier y este probablemente haya hecho un esbozo de las facciones de Miguel Antonio Vilardebó que él luego completó en su taller. Por eso hay una discrepancia en las fechas, porque la pintura tiene una fecha que es 2 o 3 meses anterior a la muerte, lo cual parece significar que Miguel Antonio Vilardebó fue pintado en vida y luego, ya cadáver se agregó por Favier, se agregaron los aditamentos funerarios. Ese es uno de los enigmas de esta pintura. Era común que se hiciera ante el cadáver un dibujo, un esquicio, un proyecto, un boceto, y luego este se completara en el taller del pintor, porque de esa forma podían mejorar el aspecto del mismo, vestirlo de otra forma, como luce acá, ¿verdad? Con un traje, no digo de etiqueta, pero de la época, ¿verdad? Cuello palomita, con su corbata, con su chaqué, bien peinado, afeitado, inclusive cuando eran de mujeres, de damas, se les vestía y se les adornaba con joyas para, lógicamente, representarlas un poco más dignas de lo que realmente habían sido. Era una forma comercial de vender la pintura. Así que entonces, esto es la historia de este retrato y esta es la interpretación del mismo. Solo se conocen 3 retratos al óleo por Albin Favier, es muy poco. Uno de ellos es precisamente el de Miguel Antonio Vilardebó, que es el que está en el Museo Histórico Nacional. Después hay 2 que están en Buenos Aires. Una Romualda Las Heras de Segurola,
probablemente del año 1846, y otro de Manuel Mansilla, de 1853, que está en el Cabildo de Buenos Aires. Solamente tenemos el registro o la copia de uno de esos retratos, que es este, Manuel Mansilla, pintado por Favier. El retrato de Romualda Las Heras de Segurola, no tenemos copia del mismo. Finalmente, entonces, las conclusiones del análisis hecho ante el retrato para el Museo Histórico Nacional. El retrato exhibido en el museo permaneció en depósito, fuera de la vista del público, hasta el año 2020, sin ser conocido por los biógrafos de su hijo, el médico Teodoro Miguel Villarrebó. Ni Mañel ni Schiaffino conocieron este retrato. Hay dos retratos de la misma persona que lo representan en la misma época, uno, el incluido en la biografía por su bisnieto, sin los aditamentos funerarios, sin enfermedad y sin lesión en su rostro, y el otro, por supuesto, en el museo. El estudio médico, tanatológico, del retrato existente en el museo y el inserto en la obra por su bisnieto descartan que Miguel Antonio Villarrebó al morir tuviera una enfermedad o lesión que afectara su rostro. Y el retrato existente en el Museo Histórico Nacional reproduce en forma fantasiosa el cadáver con los aditamentos funerarios. Hay enigmas, sin embargo, que no tienen respuesta hasta el momento. La fecha inserta en el retrato post-mortem en el que está en el museo no es la misma de la fecha de la muerte. Efecto: 8 de febrero de 1844, dice el retrato post-mortem, pero Miguel Antonio Villarrebó murió el 15 de mayo, respectivamente. Así que esto presume la posibilidad de que haya sido retratado antes y luego agregado los aditamentos funerarios. El otro enigma es, ¿y cuál es el motivo de reproducir un cadáver con estos vendajes y estos apósitos? No sabemos el motivo que tuvo Favier. ¿Dónde se encuentra el retrato incluido en la obra de su bisnieto, es decir, aquel que no tiene aditamentos funerarios? No, tampoco lo sabemos. Y otro de los enigmas entonces es, ¿hubo un retrato hecho durante la vida y otro durante la muerte? Bueno, no tenemos ninguna respuesta frente a esto. No tengo más nada que decirles. Les agradezco vuestra atención. Muy bueno, Augusto, extraordinaria presentación, realmente muy bien documentada, muy bien analizada en sus aspectos históricos y en sus aspectos tanatológicos. Me complazco de haber presenciado esto, muy lleno de enigmas además y de preguntas, como mostraste al final. La satisfacción que me dio la invitación del museo a través de mi amigo Juan Gil, y la oportunidad de aplicar los conocimientos durante tantos años adquiridos y transmitidos a los alumnos sobre la medicina legal, en este caso insólitamente aplicada a lo que podríamos decir una obra plástica, y que si no hubiera sido por eso, probablemente que no se hubiera dilucidado qué es lo que pasa, hubiera quedado todo también otro enigma, no sabemos qué hay abajo. Bueno, en realidad abajo no hay nada en principio, es decir, abajo lo que hay es lo que había siempre, lo que pasa es que está oculto porque son aditamentos funerarios propios para el sepelio previos a la muerte, con los enigmas. Así que ha sido una satisfacción. Bueno, vamos a pasar al tema central. Roberto Elizalde, desde Buenos Aires, poner sobre un servicio de emergencias. También un título enigmático, Roberto, adelante. Bueno, les agradezco mucho la invitación. En pocos días, el diario La Prensa va a cumplir 152 años. El diario La Prensa, como ustedes saben, fue en su momento el diario más importante de Buenos Aires, con un magnífico edificio en la Avenida de Mayo, que todos ustedes que han estado por Buenos Aires lo deben haber visto alguna vez con esa farola. Y el tema justamente, y el director de La Prensa me pidió un artículo
para un número que va a salir especial, un suplemento, el día 18 de octubre, que es el aniversario, la fecha aniversario del diario. Bueno, entonces a mí se me ocurrió escribir algo que se llama Médicos en la Prensa. Pero esto me lo pidió ayer, y yo lo había empezado a borronear, digamos. Entonces, voy a leerles un poco el borrador que tenía y lo voy a ampliar seguramente conversando, como sucede en estas cosas, y con el diálogo que van a tener seguramente algunos de ustedes, que no va a ser lo que va a publicarse en el artículo, que ya lo van a recibir. El aniversario de la prensa nos permite recordar que una de las preocupaciones sociales de su fundador, don José Cepaz, fueron los hombres que quedaron con alguna minusvalía física en la guerra de la Triple Alianza. De la imprenta de la calle Moreno, 75, frente a la Casa de Gobierno, efectivamente, esa es la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la que funcionaba el diario en sus primeros años, salió El Inválido Argentino. El Inválido Argentino, que incluso colaboró el oriental Juan Carlos Gómez muchísimo en él, se preocupaba justamente por el estado de salud de la gente, daba noticias, trataba de buscar un conchavo de alguna manera, los que algo podían hacer, y sobre todo también mantenerles en alto el espíritu y el ánimo. José Cepaz no se olvida de ese espíritu generoso y en la prensa lo llevó a cabo cuando inaugura, después de 30 años, se termina el edificio, o inaugura el edificio en la Avenida de Mayo, es un magnífico palacio, y entonces la fiesta de inauguración cobró la entrada y fue a beneficio del Patronato de la Infancia. José Cepaz había logrado en 3 décadas transformar ese diario de los inicios en el diario más importante del país. Corría el año 1889. Con su imponente farola, era el edificio más importante de la Avenida de Mayo. El primero en poner carteleras con las noticias en sus amplios ventanales, con un salón de fiestas que remedaba aquellos del Palacio de Versalles, una inmensa biblioteca, una sala de esgrima, departamentos, lugar para que comiera el personal, y cuantos adelantos se le pueda ocurrir al lector, todo abierto para todos y sin restricciones de ninguna naturaleza. El diario había hecho plata ¿con qué? Con los avisos clasificados, que venían en la primera parte, no en la segunda, como los conocimos nosotros en otra época. Y ellos eran donde pedía la gente trabajo y donde se ofrecía el empleo. Y la primera parte estaba rodeado de datos: mucama, cocinera, peón de cocina. O sea, eran inmensos, apenas, y muy baratos. Y la gente, hasta que conseguía el trabajo, publicaba y publicaba y publicaba. Y a esa gente, de alguna manera, Paz, con esa visión que tenía, quiso devolverle algo de lo que daban. Y entonces, ahí crea, de alguna manera, un servicio de emergencia, que crea unos consultorios gratuitos. Por eso esto era un servicio de emergencias, el que yo presto ahora sin ninguna validez, y lo que hizo el doctor José Cepaz, creando esos consultorios gratuitos, que cumplieron una función social que muy poco se recuerda. El consultorio médico estaba dotado, dice Juan R. Fernández, de todo el instrumental necesario y los más modernos aparatos, hasta el de los rayos, y una abundante biblioteca sobre temas afines a la medicina. En esa labor contaron los consultorios con profesionales de primer nivel que atendían a los pacientes o actuaron como asesores permanentes en sus distintas especialidades y en forma totalmente honoraria.
especialistas, hombres sobresalientes en su profesión y algunos de ellos hasta considerados por sus trabajos y descubrimientos científicos en sociedades locales y del exterior. Yo recuerdo de los últimos años del diario al doctor Celestino Lebrón, que era un distinguido médico que unía a su vocación profesional un inmenso sentido de la caridad y la ayuda social, llevada a cabo desde la presidencia del Rotary Club de Buenos Aires y que insuflaba la misma en los jóvenes de Interac, cuyo nombre es de los tantos olvidados en estos tiempos en que la fama suele eclipsar el prestigio. El primer ciclo de conferencias en el año 1915, el presidente del instituto era nada más ni nada menos que Stanislao Ceballos, y en esa época el instituto lo presidía la sesión un vocal distinto, cada sesión. Fue invitado el doctor José Arce, quien disertó sobre vida y muerte, concepto de las palabras vida y muerte, la vida elemental, la muerte natural, el hombre, el origen de la vida, la palabra vida y la palabra muerte. José Arce fue un reconocido cirujano que se graduó en 1903, con una tesis sobre tumores epiteliales y contribución a su etiología y patogenia, que le valió el premio Facultad y la medalla de oro. Su vida estuvo vinculada a la Universidad de Buenos Aires, donde hizo la carrera docente, que terminó con el rectorado de esa casa de estudios en 1922, pero a la que siempre continuó ligado, ya que antes o después, en 3 oportunidades, ocupó el decanato de medicina, además de ser reconocido en las más afamadas casas de estudio. Era tal el talento, lo que significaba en su momento, que él fue un hombre dedicado a la política. Había entrado en el Partido Conservador y después llegó al peronismo. El peronismo lo consideró mucho y fue el primer embajador argentino en China, este médico. Y después fue quien presidió la delegación argentina para la fundación de la Asamblea de las Naciones Unidas, presidió el Consejo de Seguridad y vivió largos años en Nueva York. Después de la caída de Perón, se fue a España y tuvo un gran amigo que fue el doctor Gregorio Marañón. Gregorio Marañón, como homenaje, en 1967, o sea, con prólogo de José María Pemán, el Instituto de Cultura Hispánica publicó los discursos, cartas y trabajos de José Arce. José Arce era un hombre joven cuando disertó en la prensa, tenía 36 años, pero falleció en 1968, 53 años después, tenía 88 años. Y se dijo a su muerte que logró en su larga existencia éxitos resonantes que proyectaron su nombre más allá de nuestras fronteras. Poseyó los perfiles propios de esos polifacéticos varones del Renacimiento. Indiscutido por su saber y discutido por muchas de sus actitudes, deja el ejemplo de una vida forjada sin desmayos, de una voluntad puesta al servicio de la superación científica, de una inusual capacidad de realización y de una tenaz decisión de mantenerse siempre en comunicación con un mundo que por cambiante hoy parece muy poco al que él había conocido en su primera edad. Esta es la nota necrológica que publica el diario La Nación. Pero lo digno de rescatar de Arce, de su generosidad, Arce tenía una casa espléndida y era un admirador del general Roca, y ahí funciona el Instituto Roca con una cantidad de documentos incluso que tenía él sobre el general. El doctor Francisco Lo Giudice, que un querido amigo, fallecido, que fue director del Hospital Italiano y también un gran cirujano, contaba lo siguiente: cuando él se recibió como médico, fue a hacer una especialización a Nueva York, y entonces, cuando llegó, le habían mandado una tarjetita de recomendación para que lo viera el doctor Arce. Entonces un día lo fue a ver a la embajada y Arce le dijo que, bueno, ¿dónde practica usted? En tal parte. Bueno, estamos en el mismo lugar, porque yo ahí
1 o 2 veces por semana, no quiero perder la mano y opero. Así que lo espero mañana a las 6 de la mañana en el hospital para que me acompañe. Y después que trabajemos toda la mañana, lo voy a invitar a almorzar a la embajada. Se puso muy contento, me comentaba los Giudice, por 2 cosas. Porque un almuerzo en la embajada para un muchacho estudiante era ya una cosa importante, era casi la comida de una semana, me decía, el bien comer. Y por otro lado, estar en contacto con Arce. Ahí llegó a las 5:30 de la mañana y a las 6 menos 5, por el pasillo, entró un señor con frac, capa, galera en la mano, y era el doctor Arce. Entró, se preparó para operar, operó magníficamente, como se esperaba, dio una clase magistral mientras lo hacía y después, bueno, y recorrió con alumnos la sala de cirugía. Volvió y se vistió de nuevo, lógicamente, con la ropa que había llegado. Y cuando llega al auto le dice, usted sabrá disculparme, doctor Los Giudice, que no lo invite a almorzar como lo había dicho ahora, porque he tenido una tarea muy grande ayer por la noche. Lo espero a la noche después que me reponga. Ese era José Arce, una figura espectacular en todo sentido que llegaba. Y esta gente fue la que ayudó de alguna manera a que ese consultorio del gratuito, que se llenaba de gente y con los mejores profesionales, que si no atendían ellos eran los consultores, fuera y tomara el prestigio que tuvo el consultorio de la prensa. Otros médicos disertaron en el instituto. Baldomero Fernández Moreno, pero Baldomero había abandonado el guardapolvo blanco por la rima y en esa oportunidad habló sobre recuerdos líricos en torno a mis versos y fue miembro de la Academia Argentina de Letras, pero no de la de Medicina. El doctor Juan Garraham, cuyo nombre lleva el Hospital de Niños, habló sobre la pediatría, ciencia y arte. Y a su vez Alfredo Pavlovsky, discípulo de Huxley y creador del Instituto de Investigaciones Hematológicas de la Academia Nacional de Medicina, lo hizo sobre los problemas morales del médico. Luis Agote era una figura relevante que había descubierto el método de la transfusión de sangre un 9 de noviembre de 1914 en el Instituto de Clínica Médica, solucionando un grave problema que preocupaba lógicamente a los hombres de su tiempo. Disertó sobre el corazón y la vida humana. Recordó que siendo en 1890 alumno de la Facultad de Ciencias Médicas, terminada una conferencia del profesor Kelly, en una charla con los alumnos, al final les dijo, si quieren hacerle una broma a su madre, échenle sal al huevo y no habrá Dios capaz de cocinarla. Sal, citrato de sodio, una sustancia que impide la coagulación. Y él dijo que esa observación se fijó en su mente inquieta y fue lo que logró finalmente hacer. Nerio Rojas, Mariano Castex, Oscar Inesevich, León de Soldati, Horacio Rodríguez Castells, fueron otros de los afamados médicos cercanos al diario La Prensa. Ocuparon en la universidad, en ministerios, o como legisladores, o como miembros de la Academia Nacional de Medicina, distintas posiciones. Fueron figuras cercanas y silenciosas para asesorar y colaborar en los consultorios médicos del diario, que, como les digo, cumplían una labor de excelencia. En esa nómina no podemos omitir a 3 facultativos que integraron el directorio del Instituto Popular de Conferencia. Osvaldo Fustinoni, que fue rector, decano de la Facultad de Medicina, que incluso él tuvo un gesto muy valiente cuando fue la revolución del año 66 y la toma de las universidades, conocido como la Noche de los Bastones Largos. Él se quedó en la puerta de la facultad cuando la fueron a tomar y garantizó que ningún alumno fuera maltratado o apaleado, como sucedió en otros establecimientos educativos. El doctor Osvaldo Fustinoni justamente publicó un interesante trabajo sobre Gregorio Araoz Alfaro, otro médico no
menos conocido y que presidió el Instituto Popular de Conferencias de la Prensa. Este es el retrato de Arauz Alfaro y es un viejo trabajo del año 1969, que tiene 52 años y que lo tengo acá entre los recortes y que curiosamente habla de la historia de la medicina. Porque dice Fustinoni, más de una vez nos hemos preguntado y estamos seguros que muchos se preguntarán, ¿qué es la historia de la medicina? ¿Qué fin persigue y qué beneficio aporta al desarrollo de la medicina? ¿Es anécdota, cronología o crítica? ¿Cuál es su método? ¿Cuáles sus fuentes de información? ¿Y cuál su misión en el incesante devenir de escuelas y de nuevos descubrimientos? Pero la respuesta no es fácil. Todo lo que concierne a la historia de la medicina desde el punto de vista metodológico o epistemológico, si queremos ampliar el término y acercarlo a la filosofía de la historia, es aquello que atañe a la historia misma, por ser ella una modesta rama del tronco principal. Gregorio Arauz Alfaro, una figura también eminente de la cultura argentina, presidió el Instituto Popular de Conferencias durante largos años. Llegó a los 86 años de edad, fue una figura, como digo, destacada y eminente. Algún hospital y la Academia Nacional de Medicina lleva su nombre, alguna sala y algún hospital, o sea, fue una figura realmente eminente. Era un tucumano y que conocía como pocos el tema del paludismo en su provincia natal y trabajó muchísimo por ello. Otro médico eminente que integró la Academia Nacional el Instituto Popular de Conferencias de la Prensa fue el doctor Osvaldo Ludé. Osvaldo Ludé lo presidió durante largos años. Era miembro de las academias de letras, de medicinas, de ciencias morales, y en una de las más interesantes conferencias las dio sobre Cupertino del Campo, un nieto del famoso autor gauchesco Estanislao del Campo, que se dedicó también no solo a la medicina, sino que era poeta y era pintor y novelista, una figura espectacular que murió casi centenaria. Y finalmente, en el Instituto Popular de Conferencias de la Prensa, entre otros médicos que integraron el directorio, estuvo el doctor Marcial Quiroga, que fue presidente honorario de la Academia Nacional de Medicina, miembro de las academias de la Academia de Historia y autor de numerosos trabajos sobre temas de historia de la medicina. Y el doctor Alejandro Dusó, que también fue un colaborador del diario, acá hay uno de sus artículos justamente sobre la Quinta del Arca, que era la del doctor Cupertino del Campo, la de la familia de Cupertino del Campo. O sea que el diario La Prensa, con todos estos nombres eminentes, logró de alguna manera tener un consultorio y un servicio de emergencias para la gente sin recursos extraordinario y avanzado a su tiempo, cosa totalmente olvidada o prácticamente olvidada por las actuales generaciones. Así que me pareció interesante poder un poco ampliar ese artículo y hablarlo acá buscando algunos recortes y algunas cosas viejas que tenía en mi archivo para evocarlo a esta gente tan especial y que además tuvo una visión tan social en su momento como fue el consultorio gratuito médico, y también había un consultorio jurídico gratuito. Así que nada más, y espero, como le dije al presidente, haber podido poner un parche en este agujero que se producía. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Roberto, y con creces, un parche muy sustancioso, nombrando varias figuras que también son conocidas de este lado del Río de la Plata. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco muchísimo y tratamos de sacar esto adelante de la mejor forma. A ustedes, podíamos haber hablado horas con Augusto también, haber seguido hablando de este tema de Fabié y de este personaje que fue realmente entretenida. Bueno, nada más que agradecerles
Exacto. Nada más que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti. La próxima. Chau, chau. No, por Muchísimas supuesto. gracias.